cariz lumbricoides, chul, y, y- y- cuando falta, bueno, creo que ya todos los nombres, ya esos son para intestinal. La forma adulta está en el intestino, pero el que produce el daño así bien marcado, es la larva. ¿Ya? Entonces la larva de Trichinella spiralis, que principalmente se localiza en el músculo estriado, principalmente porque puede ir a otros órganos y sistemas, inclusive cerebro, ¿ya? Pero lo más común es que vaya al músculo. Entonces la larva, ya saben, ¿no? El adulto se encuentra en intestino y la larva en el músculo, ahí se deposita, ¿ya? La larva. O también, ya. Entonces, Trichinella y spiralis es la que nos interesa a nosotros estudiar porque es la que produce daño en el hombre, principalmente, ¿ya? Pero en varios animales también se puede encontrar. La enfermedad se conoce como triquinosis, la han de haber escuchado, ¿ya? Entonces, como las larvas son microscópicas, algunas llegan a medir hasta 1000 micras, pero en general son más pequeñas, se pueden calcificar, ¿ya? Y ya les dije dónde se encuentra. Ahora, esta parasitosis se transmite por carnivorismo, cuando el hombre consume carne de cerdo cruda o mal cocida, que se encuentre infectada con larvas de Trichinella spiralis. ¿Dónde va a estar la larva? Les dije cuál es su localización de la larva, a ver quién recuerda lo que acabo de mencionar. Así como en el hombre se puede encontrar las larvas en el músculo estriado, en el cerdo, ¿dónde se encuentra? Vamos, Juan, Matías, el único que veo, los demás habiliten su cámara. A ver, Juan, Sí, músculo estriado. en el músculo estriado, en el músculo, muy bien, en el músculo, ¿ya? Ok, ya, veamos la morfología. ¿Dónde les dije que se encontraba el adulto? En el intestino delgado, ¿ya? Miren, el gusano macho apenas mide 1.5 milímetros, ¿ya? Entonces no se los puede pues apreciar a simple vista, ¿no? Porque son, si 50 micras de diámetro y 1.5 milímetros, no lo vemos a simple vista. Y la hembra ya un poquito más, menos de 1 centímetro, ¿no? De 3 a 4 milímetros de largo por 75 micras de diámetro. O sea, es más grande macho, pero igual sigue siendo pequeño. Entonces, no depositan huevos, sino que ya sale cuando decimos vivir para, significa que ya sale la larva, sale a la hembra, se puede observar con larvas en el interior de su útero. Esta es la hembra, vista al microscopio obviamente, y el macho. Y entonces son gusanos, siguen siendo gusanos, todos, ¿ya? Gusanos. Ahora, este nos interesa, ¿ya? No, esa porque esta es el daño en sí, ¿ya? Cuando las larvas migran al intestino y luego migran por sangre o por principalmente tejido, migran hacia el tejido muscular. Entonces, cuando salen del útero de la hembra adulta, miden aproximadamente 100 micras. Pero cuando ya llegan al tejido muscular, ahí se alojan, entonces llegan a medir de 250 a 500 micras. Inclusive algunas pueden llegar a medir hasta 1000 micras. ¿Ya? O sea, lo que equivale a un milímetro de longitud. ¿Por qué decimos espirales? Porque
en los extremos se enrolla, ¿ya? Como un espiral. Miren acá, este es un corte longitudinal de músculo estriado. No sé si ustedes aprecian, ¿sí? Está encapsulada. Entonces tenemos nosotros aquí la larva, esto es lo que se observa, y con el tiempo se calcifica. Entonces cuando nosotros vemos, podemos ver como esto, como un nodulito blanco en el tejido muscular. Supongan que esto podría estar en el cerdo, así como está en el hombre, en el cerdo y otros animales, ¿ya? Entonces esta es la larva, enquistada en el músculo estriado. Esta longitud está mostrando. Miren aquí con tinción, aquí se ve la larva, aquí miren, me sigue, no sé si se ve el cursor, me dicen, se ve el cursor, ya, entonces aquí está la larva, y todas estas son calcificación, y estas son las fibras musculares, lo que se ve de verde, azul, así, esas son las fibras musculares. Entonces está encapsulado, hay una membrana que lo está recubriendo aquí, ya, para proteger. Cuando no se calcifica hay menos reacción inflamatoria. Si se calcifica ya la reacción inflamatoria quiere decir que más bien en serio, ¿ya? Bueno, ahí. Esa es la larva, como les decía, en sus extremos se encuentra enrollada en forma de espiral, ¿ya? En sus extremos. Miren, de libre y enquistada, ¿no es? Bien, se observa acá, la fibra está en un tono medio rojizo, así, y la larva se ve acá como está enrollada, alrededor tiene una membrana quística. Entonces cuando se calcifica, se va calcificando alrededor. No sé si se ve, se puede apreciar bien, se ven las diapositivas. Otra atención, podemos ver bien la diferencia entre la larva, las calcificaciones y las fibras musculares, ¿ya? Bueno, el ciclo de vida. Entonces, una persona se infecta cuando consume cerdo o carne de cerdo cruda o mal cocida, pero que acá esté enquistado o tenga larva, ¿ya? Larva en su músculo, ¿verdad? En la carne que la llamamos nosotros. Entonces ahí es lo que, entonces es una carne cruda o mal cocida. No se olviden que siempre la carne de cerdo debe de ser consumida bien cocida, ¿ya? Bien cocida. Ok, entonces ingresa vía oral, pasa al estómago, se debilita esa membrana quística, porque estamos hablando que tiene una membrana, cae la larva y luego por circulación hace el ciclo de los, va a pulmón, es regurgitado y vuelve otra vez y se localiza a nivel del intestino delgado. Hembra macho, el macho fecunda a la hembra y la hembra lo que elimina son larvas. Esas larvas que medían aproximadamente 100 micras. Y la larva migra por circulación principalmente a músculo estriado, órgano. Ya puede ir a otros. La mayoría confunde la triquinosis con la neurocisticercosis. Y son dos parásitos totalmente diferentes, aunque igual se enquista el cisticerco de Taenia solium, se enquista en el cerebro, pero ese enquistamiento hace que forme una vesícula. Es diferente porque la vesícula tiene líquido y solo contiene el escólex. En cambio, acá contiene toda la larva y no es una vesícula, es un quiste duro, miren, porque esto tiende a calcificarse y eso lo hace que sea duro. Entonces esas cosas hay que diferenciar, ¿ya? Y son dos parásitos totalmente diferentes.
Las trichinelas es un nematodo y en cambio el Taenia solium es un platelminto, gusano plano. Aquí nuevamente vamos a recapitular lo que hemos dicho. Entonces una persona se infecta cuando consume principalmente carne de cerdo cruda o mal cocida que contenga la larva enquistada, ¿ya? Donde en su músculo estriado, en la carne que decimos nosotros, ¿ya? Entonces, esta larva que se libera en el intestino delgado, ¿ya? Puede por circulación, hacer la circulación y luego pulmón y pasar a regurgitar, vuelve, o si no, puede ir del intestino delgado, quedarse en el intestino delgado y convertirse en adulto. Y el macho, que es menor, fecunda a la hembra y la hembra elimina las larvas que van a la, perdón, a la circulación. Esta de acá es del hombre, ¿ya? Y esa larva va hacia dónde? Hacia el músculo estriado. Y esta se convierte en etapa diagnóstica cuando principalmente se observan, ya sea también a nivel del tejido celular subcutáneo, se pueden observar también en el músculo estas larvas porque producen dolor donde se localiza. Ya hay dolor en el músculo. Y en el cerdo, bueno, un cuadro clínico, un ciclo similar, ¿ya? Igual se deposita, va por circulación y se deposita en el músculo estriado, ¿ya? Ahora, ¿dónde también puede localizarse en grandes cantidades? Uno que sirve para diagnosticar en el cerdo es que como la lengua es un músculo estriado, ¿no es cierto? Se deposita en el dorso de la lengua. Entonces nosotros vemos en la lengua estos quistes blanquecinos, porque cuando se calcifican se ven blancos y esos abultamientos ya nos hacen sospechar de la presencia puede ser de triquinosis, ¿ya? O de triquina. Triquina también se conoce el nombre. Bueno, a ver, vamos a recapitular el ciclo, ¿ya? Las larvas infectantes en el músculo pueden ser ingeridas por huéspedes naturales, entre esos roedores o cerdos, y el hombre se infecta cuando consume carne de cerdo cruda o mal cocida, obviamente que esté infectada, ¿ya? Si tienen que aumentarle ahí, yo les digo, pero cualquier carne no, ¿no es cierto? Sino una que esté infectada, que contenga la larva, ¿ya? Que contenga ese quiste con larva. En el intestino delgado del hombre, las larvas se transforman en parásitos adultos que producen nuevas generaciones de larvas, las cuales migran, ya les dije, ¿no? Por circulación al músculo principalmente, y ahí se enquistan, pero pueden migrar a otros órganos. Bueno, como existe muy poca especificidad de huéspedes, prácticamente cualquier animal puede alojar tanto los parásitos adultos como las formas larvales, cualquier. Entonces se ha visto inclusive hasta animales que pueden estar infectados con triquina o trichinela y todo, ¿ya? Bueno, entonces todos los animales, inclusive el hombre, pueden ser huéspedes definitivos, ¿ya? El hombre se infecta al consumir carne de cerdo cruda o mal cocida con larvas enquistadas o cualquier animal que esté infectado, un animal silvestre, por ejemplo. A veces se consume carne de orilla, ¿ya? O el cerdo inclusive se puede alimentar con ratas infectadas que también puede contener esas larvas, ¿no? El músculo es digerido en el estómago, las larvas penetran la pared del intestino delgado, en donde crecen y se transforman en parásitos adultos que reanudan el ciclo de vida. Bueno, entonces no se olviden que las larvas están enquistadas en los músculos del huésped y el ciclo rata, cerdo, hombre se denomina ciclo doméstico.
que ocasionalmente puede incluir inclusive el caballo. Y cuando el hombre consume carne de estos animales que han sido alimentados con materiales que tengan restos de carnes de rato o de cerdo, entonces puede infectarse. Y el ciclo salvaje sucede entre animales carnívoros y el hombre, ¿no? Entonces el hombre puede infectarse cuando consume carne de oso, tapir, foca, como les decía, etcétera, ¿no? Animales marinos, por ejemplo, la foca. Ya. Bueno, cuando ya llega la forma larvaria y se encuentra en el intestino, entonces las hembras penetran en la mucosa del intestino delgado, allí producen larvas que alcanzan los capilares y por el torrente sanguíneo llega a los pulmones sin pasar por los alveolos. Siguen por la sangre y se diseminan por vía arterial a todo el organismo. Por eso les decía, pueden ir a varios órganos o sistemas, pero ya su principal lugar de colonización de larva en cualquier otro lugar, ¿no? Existe un tropismo específico hacia los músculos estriados, invaden la fibra muscular, crece y se rodean de esa envoltura. Esa envoltura es el quiste, una membrana quística que al cabo de defensa al huésped, pero también protege a la larva. ¿Ya? Entonces puede permanecer viable por muchos años en espera de ser ingerida por un nuevo huésped, pero si no sucede, el quiste termina por recubrirse, como les decía, ¿no? Se calcifica y muere, pero ahí queda y ahí viene el proceso inflamatorio, ¿ya? Bueno, ya saben, ¿no? La hembra y macho colonizan el intestino delgado, ¿no? Principalmente duodeno y ayuno, y son pequeños, pero pueden producir una inflamación transitoria. De la larva por vía sanguínea, cualquier presión en el músculo, en el músculo cardíaco e inclusive en el encéfalo y producir cuadros inflamatorios. Entonces, produciendo miocitis, miocarditis, encefalitis. Bueno, entonces, la localización de las larvas en los músculos estriados, donde se van a enquistar, una separación de la fibra muscular, el separación del organismo, la fibrosis del y el específico. Esto más o menos ocurre alrededor. En general, este tiene una sola. Entonces, miren, ya de un quiste con la. Sospecha, no sé, hay dos. Entonces, por ejemplo, valle se consume bastante y a veces el cerdo que se consume no es una que venga faeneada desde un matadero, donde sea un control frecuente. Entonces, eso ese dato nos que hacer sospechar.
A ver usted que hay un proceso y el inmunológico del paciente de Techin. Hay que tener la espiral, importante que las técnicas en el segundo y séptimo día después de la ingestión de la carne infectada.